¿Sí? Ahí vamos. Te dejo, por lo menos vos le vas diciendo qué cuenta harían. ¿Sí? Bueno. Bueno, la pregunta 1 dice, la masa de Mercurio, que pasó de 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y absorbió 5.400 calorías, si el calor específico es de 0,033 kilocalorías por kilogramo grados Celsius, es de 2045, perdón, acá... Ahí la masa vendría a ser es de 2.045 gramos. Bien. O sea, lo que tienen que verificar ahí es si es cierto que la cuenta da ese valor. Eso es lo que tienen que ver. Y ahí recordamos la fórmula en la que estaba haciendo hincapié hoy Susana, justamente que decía, para medir calor necesitábamos saber la masa y el delta T, pero también necesitábamos el CP, que era el calor específico, que acá dice C, no importa, es lo mismo, el calor específico. Ahí tenemos justamente cantidad de masa con la letra M, ¿no? La diferencia de temperatura, que es el delta T, y qué tipo de masa, o sea, la identidad de la materia, en este caso mercurio, me la está dando el calor específico, ¿sí? Que justamente depende de qué sustancia yo esté hablando. Entonces, Q es igual a M por CP por delta T. Acá, ¿qué es lo que nos están preguntando? O mejor dicho, no nos están preguntando, están diciendo si esto es verdadero o falso. Entonces tenemos todos los datos de esa ecuación y tenemos que justamente verificar eso. ¿Sí? La pregunta número 2 dice, la ley de Hess dice, esta de cajón, ¿sí? Esta hay que estudiársela para el parcial. Seleccione una. El cambio de entalpía, la opción A dice, el cambio de entalpía tiene lugar en una reacción química dada. Es el mismo si la reacción se produce en una o varias etapas. La opción B dice, el cambio de entalpía que tiene lugar en una reacción dada no es el mismo si la reacción se produce en una o en varias etapas. Y C, el calor es una función de estado. Entonces, me dice, las tres opciones, el calor es una función de estado, no me está diciendo si es verdadero o falso, me está diciendo si es lo que dice la ley de Hess, ojo. Me dice que para una reacción dada puede ser que la reacción sea la misma si se produce en una o varias etapas, o la otra opción era lo mismo, pero que en realidad no es lo mismo si se produce en una o varias etapas. ¿Recuerdan cuando hizo recién Susana, que mostró el ejercicio del monóxido de carbono, que justamente tenía oxígeno, carbono y se formaba monóxido de carbono? Y que dijimos, esta no está en la tabla de entalpías. Y entonces, ¿qué hicimos? Al no estar esa reacción en la tabla de entalpías. Tomaste otro camino, pero como los estados iniciales y finales son los mismos, te servía. Exactamente, ¿sí? O sea, fuimos viendo qué información había en la tabla que nos servía para llegar al mismo punto final, o sea, desde el mismo punto inicial al punto final. ¿Por dónde? Por otros caminos, o sea, por los caminos que tengo en la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la A, la B o la C? La A. La A, ¿sí? Porque la C ni siquiera es de la ley de Hess. Lo otro era lo contrario, o sea, es falso, ¿sí? La pregunta 3. En las tablas de entalpía se encuentra la entalpía de formación de los compuestos y de los elementos. Seleccione una. A. Si todo lo que se pudo medir en un calorímetro.
B, sí, todo está en la tabla de entalpía. C, en la tabla se encuentra la entalpía de formación de los compuestos. Para los elementos es 0. Esta también ya la mencionamos. O sea, dijimos cuando, por ejemplo, la formación del oxígeno, y dijimos, no tenemos valor. ¿Por qué? Porque es un elemento. Claro, ya está, ¿sí? No estoy formando nada. Entonces, en este caso es la C, ¿sí? O sea, lo que yo tengo en la tabla son las deformaciones de compuestos, por ejemplo, el dióxido de carbono, la formación del agua, etcétera, pero no de los elementos porque no tienen calor de formación, es 0. ¿Sí? La pregunta 4. La primera ley de la termodinámica dice: el calor se conserva, es la opción A. B dice la energía se conserva. Y la opción C dice la entalpía es una función de estado. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Que la energía se conserva. Exactamente, sí, exactamente. No es que el calor es una forma de energía, pero no es que solo se conserva el calor. En realidad, lo que se conserva es la energía en sus distintas formas, ¿sí? Bien, la pregunta 5 dice: en un calorímetro se puede medir dos reacciones al mismo tiempo. A, sí, a veces es posible. B, falso, solo se puede medir el cambio de entalpía de una reacción. ¿Qué me dicen? Falso, me dice Guillermo. Justamente, en un calorímetro solo se puede medir una reacción, ¿sí? Si ocurrieran dos reacciones al mismo tiempo o en serie, o sea, pueden ser en paralelo o en serie, no sabría cuál estoy midiendo, qué calor estoy midiendo, porque yo mido la temperatura, ¿sí? Mido la temperatura y en función de eso hago un cálculo del calor que se transfirió al agua, ¿no? Y entonces digo, la energía fue tanta, ¿sí? Pero si yo tengo dos reacciones, ¿de cuál de las dos estoy midiendo? ¿Sí? No lo puedo saber. Entonces es falso, solo se puede medir el cambio de entalpía en una reacción. ¿Sí? Bien, pregunta 6. El calor, Q, es una función de estado. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque la energía es una función de estado, el calor diría que no. Sí, está bien lo que está diciendo. Sí. Los físicos dijeron, y es así, que la energía es una función de estado. O sea, si yo quiero subir al techo, no importa si voy por una escalera o voy por una rampa, no importa si lo hago en una etapa, o en varias etapas, es una función de estado, no importa el camino. Pero el calor no es una función de estado. Depende del camino seguido, y como depende del camino seguido, otra vez lo mismo, no es una función de estado. Por eso es que insisten tanto, dice tablas de entalpías de formación, ¿sí? Que solamente a presión constante la entalpía es igual al calor. Pero los físicos en general le sacaron el ataque de alergia cuando uno dice calor en vez de entalpía. Sí. Otro conflicto más que tenemos con los físicos. Bien. Bueno, este habría que decirles cómo hacen la cuenta, nada más. A ver. Bueno.
Dice, dadas las entalpías de formación estándar de productos y reactivos, calcular la entalpía de combustión del etano. El etano es la primera molécula esta que dice carbono 2, hidrógeno 6. ¿Sí? Es una molécula orgánica y es un combustible bastante común, no tanto como por ejemplo el metano, que es el gas natural, pero es común. ¿Sí? Y obviamente al combinarlo con oxígeno, al igual que todos los combustibles fósiles, va a dar dióxido de carbono y agua y liberación de calor, ¿no? Bueno, entonces lo que me está diciendo es de que calcular la entalpía de combustión de esta sustancia. Acá yo tenía que hacer justamente la ecuación era productos menos reactivos, ¿sí? Y yo tengo el dato de las entalpías. Justamente fíjense, la entalpía del oxígeno, por ejemplo, es 0. Perfecto. ¿Sí? Después tengo la del agua y la del dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo lo planteo a la ecuación? Entonces, el delta H de la reacción, ¿sí?, de la combustión, va a ser productos menos reactivos. ¿Qué productos tengo? El etano, nada más. Productos, Productos, o sea, productos es lo final. Sí, dióxido de carbono y agua. Bien, pero fíjense que yo las tengo multiplicadas por 2 y por 3. ¿Sí? Y acá yo estoy diciendo que estos valores que me dan es por mol. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es poner los valores estos y multiplicarlos por el valor estequiométrico que tiene la ecuación. Entonces, sería, para el caso del dióxido de carbono, lo tengo que multiplicar por 2. Entonces sería 2 por menos 393,5. ¿Sí? Más, eso todo es el término, estamos hablando todavía de productos, ¿sí? Entonces, más 3, que sería el 3 del agua, por el calor del agua, que es menos 285,5. Y ahí le resto, ahí está, todo ese término que mencioné es el término de productos. Menos ahora empiezo con el término de los reactivos, ¿sí? Que en este caso, este reactivo no tiene el valor 1 adelante, o sea, está multiplicado por 1 que no se pone, ¿sí? Que sería entonces directamente menos la de los reactivos, que es menos 85,5. ¿Sí? Ese valor, como el del oxígeno es 0, ni lo contemplo. Ese valor, cuando hago esa cuenta, me da el delta H de la combustión. ¿Sí? Bueno, después tienen que ver qué valor es y seleccionar el que corresponde, ¿no? Sí, acá de paso estoy viendo que hay un error de tipográfico, porque acá hay dos que todo tiene signo positivo. Ese es el error. Bien. Por suerte, como todavía no está hecho para los alumnos, vamos a cambiar acá. Y vamos a poner un signo menos. Así que si ustedes no le digan nada a los alumnos, pero habíamos metido las barras. Porque era una combustión y daba todo, lo que había para elegir era todo positivo. Claro, yo no le había prestado atención, pero claro, no me puede dar que en realidad la combustión está absorbiendo, que es una reacción endotérmica, que está absorbiendo energía del medio, ¿sí? Porque justamente la combustión lo que hace es calentar, ¿sí? Si no, no nos saldría el asado. Seguimos siempre con el ejemplo del asado. Bien, bueno, la 8. A partir de las entalpías de formación, si se calcula la entalpía de la siguiente reacción. Bueno, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Tengo las entalpías, tengo la reacción, tengo las entalpías de formación de cada compuesto, ¿sí? De vuelta, no tengo la del cloro 2 porque vendría a ser el elemento, ¿sí? Y tengo que alojarlos, hacer el delta H de las reacciones,
producto menos reactivos, contemplando en cada uno de ellos el valor estequiométrico de la ecuación, ¿sí? O sea que, por ejemplo, para el ácido clorhídrico, que es el HCl, voy a tener que tener en cuenta que tengo el 4 adelante. O sea, tengo que multiplicar su calor de formación por 4, ¿sí? Y después corroborar que si es el valor que me está dando o no. Y de ahí, en función de eso, pongo verdadero o falso, ¿sí? Bueno, y acá van a tener que trabajar un poco, porque acá sí tienen que combinar ecuaciones, eso se arreglarán. Fíjense que es igual que la que hicimos hoy. Así que lo que tienen que hacer es combinar estas ecuaciones y ver qué número les da, ¿sí? Claro. Acá lo que están haciendo es aplicar el principio o la ley de Hess, ¿sí? Eso es lo que están haciendo. O sea, Sí, la única diferencia con los anteriores es que acá parten de los datos de entalpía de formación y acá no tienen los datos de cada compuesto. Tienen los datos de dos reacciones que tienen que combinar algebraicamente para que le dé esto. Y bueno, y la última. Dice, bueno, en la 10 dice, el calor de reacción puede medirse siempre utilizando un calorímetro. ¿Verdadero o falso? Siempre se puede medir con un calorímetro. Cualquier reacción. Bueno, les digo, es falso. Es falso porque hay reacciones que son muy difíciles de medir porque o tienen, como decía, reacciones en paralelo o en serie, ¿entendés? O son muy rápidas o son muy lentas, ¿sí? Entonces, no se puede medir, ¿sí? Si supongamos que fuera una reacción extremadamente lenta. Por ejemplo, pasar de carbono del asado a diamante. Claro, por ejemplo, ¿sí? Es extremadamente lenta y entonces no es factible medirlo en un calorímetro, ¿sí? Lo que hay que hacer así, en ese caso, es, si necesitamos, es aplicar la ley de Hess, o sea, buscar otro camino y entonces uno dice, el calor tiene que ser este, ¿sí? Hacer un cálculo, pero no, es falso, no todas las reacciones, muchas sí, muchas se pueden, ¿no? Pero no todas. De hecho, las que se pudo medir son las que están tabuladas como calores de reacción. Y las que no, hay que arreglárselas combinando ecuaciones. Por eso es lo bueno de la ley de Hess. Bien. Bueno, con eso nosotros damos la clase por terminada, pero lo que quieran preguntar, comentar. ¿Entienden más o menos de qué trata el tema? La clase que viene vamos a hacer una clase de repaso de todo lo que entra en el parcial. Y ya les vamos a habilitar el cuestionario, que ya más o menos saben. ¿No tienen ninguna duda, chicos? O no entendieron nada de nada. Claro, la otra opción, ¿viste? Cuando se quedan todos callados, son las dos opciones. O se entendió todo o no se entendió nada. Eso de calor específico, por ejemplo, explica cosas tan cotidianas como por qué la olla tiene manijas de otro material. Porque como les digo Lucas, el metal es un buen conductor de calor, nadie va a hacer una olla de madera o de plástico. Pero ¿qué pasa? Si la manija también es metálica, cuando vamos a agarrar la olla, Bueno,
Parece que entonces se entendió todo. Bueno, cualquier cosa, vuelvan a hacer el cuestionario. Rosana, viste que vos aprobaste el parcial bien, automáticamente, digamos, ya te dio la nota. Así que Sí, me costó igual. pero te fue bien, ¿sí? Ahora con lo de calorimetría, bueno, hay que ponerse a leer. Es mucho. Esto sí. Pero igual Sí. no se torturen, porque es un punto de todo el parcial, o sea, es un ejercicio de todo el parcial. El parcial engloba uniones químicas, soluciones, pH, y esto de calorimetría. O sea, no es que esto es... Sí, igual sirven los cuestionarios que están también, subiendo. sí, por supuesto, Sí. como siempre. Porque ahí te das cuenta que te falta. Claro, por eso lo hacemos. Sirven para que practiquen y además sirven como puntitos de crédito. O sea, Sí, sirven como... doblemente. Así que bueno. Sí, claro, los químicos somos así, perversos. ¿Entiende entonces por qué las comidas se miden en calorías, por ejemplo? Porque es el calor que liberan cuando se combustionan. Nosotros hacemos la combustión de los alimentos, de hecho para eso comemos. Y como toda combustión, liberamos dióxido de carbono. Por eso que por nuestra nariz entra oxígeno y sale dióxido de carbono. ¿Y ese carbono de dónde? De todo lo que nos comimos. Algunos acumulan grasa. Sí, Sí. porque si Sí. consumimos más de lo que necesitamos, el cuerpo, que es muy conservativo, toda la naturaleza es muy conservativa y muy ahorrativa, dice, bueno, si esto no lo vas a usar hoy, lo guardamos para mañana. Claro. No, y también cuando las personas están creciendo, o sea, desde que nacen hasta que llegan a la adultez, que es el proceso de crecimiento, no solamente las grasas, sino todo lo que es las proteínas para los músculos, para el desarrollo de los huesos. O sea, no es de que todo lo que se consume se gasta solo en energía, sino que también es estructural para el cuerpo, para el desarrollo del cuerpo. Más allá de que obviamente cuando hay exceso de energía se acumula en grasa, ¿no? Y se acumulan grasa justamente porque tiene más calorías por gramo. Entonces, sí, ocuparía mucho más volumen si lo guardáramos como almidón, como hacen las plantas, como las semillas que guardan el almidón, la harina. Nuestro volumen sería mucho mayor. Como grasa tiene el doble de calorías, ocupa menos volumen. Además, la grasa es buena aislante térmico, por eso los animales que viven en climas fríos tienen más grasa. Y es también una reserva de comida para cuando no hay, por las dudas. La naturaleza no desperdicia nada, todo, si no lo usamos, lo guarda. Lo que pasa es que tampoco hay que tener demasiado guardado, porque eso, Claro. Sí, también. todo ese peso hace trabajar de más el corazón, el sistema circulatorio, bueno, todo lo que ya sabemos, los que no tenemos 20 años. Porque también la forma de liberarse de esas calorías que comimos de más, si es que lo hicimos, es haciendo ejercicio. Pero el ejercicio tiene un límite. 26 horas por día de ejercicio no lo vamos a hacer. Entonces, bueno. Y eso quema calorías, porque estamos haciendo trabajo cuando hacemos ejercicio. Trabajo en el sentido termodinámico, ¿no? Claro, efectivamente, pero ahí está clarísimo lo que pasa, estamos convirtiendo la energía química que tenemos ahí en reserva, o sea, la grasa, la estamos transformando en trabajo. ¿Sí? Y por eso también la gente, los deportistas olímpicos, por ejemplo, comen como descosidos en realidad, o los tenistas, pero también lo queman, lo consumen. Claro.
En cambio, los que hacemos trabajo sedentario todo el día con la compu, usar el teclado muchas calorías no consume, lamento decirle. Y sí, es que bueno, ese también es otro problema de la sociedad. O sea, los trabajos, la tendencia, ¿no? Es de que los trabajos suelen ser más sedentarios cada vez, ¿no? Y es un problema grave porque la cantidad de comida que comemos sigue siendo la misma, pero la actividad física por ahí tiende a ser menos, ¿sí? Y entonces es un problema. Bueno, Susana, no sé si los chicos ya no tienen nada que preguntar. Nos quedan 2 minutos y medio, 2 minutos y medio. Bueno, entonces, hagan el cuestionario, que ya lo hicimos con Lucas. Segundo, la clase que viene es todo un repaso de todo lo que entra en el parcial. Vamos a tener preparados varios multiple choice. No se olviden que también está la vieja página de la cátedra, que hay un montón de ejercicios hechos con hot potatoes, que también sirven para practicar, porque el ejercicio les contesta, no es que se quedan con la duda de lo he hecho mal, lo he hecho. El ejercicio les contesta. Y de eso no guardamos ningún registro, lo pueden hacer todas las veces que quieran, de los que están en la vieja página de la cátedra. Bueno, nos despedimos, así que siguiendo las instrucciones de hoy, hagan un poco de ejercicio, coman saludable, acuérdense que la energía se conserva. Bien, bueno chicos. Qué horror. No se puede hacer trampa, la naturaleza es muy terrible, tiene leyes que no se puede hacer trampa. Es así. Bueno, nos vemos la clase que viene. Buena Bueno. semana. Hasta luego. Igualmente, que Chao, sigan chicos. bien. Hasta luego. Nos vemos mañana, Lucas.